Muy buenas noches, mi querido grupo de neuro. Lamento no estar con ustedes en la clase, pero ustedes saben que siempre lo llevo en mi nodo SA. Este video va dedicado a ustedes. Ustedes saben cuáles son. Vamos a empezar hablando acerca de algunas generalidades que uno debe de comprender para poder llenar bien el examen. O sea, siempre uno debe de familiarizarse con las imágenes. O sea, debe de evaluar si uno está en una visión anterior, en una visión posterior. O sea, analizar las imágenes y las cosas que uno ve y uno cree que le puedan preguntar. O sea, al nosotros realizar un análisis de esta visión de la médula, lo primero que debemos de preguntarnos es si esta es una visión anterior o si es una visión posterior. O sea, siempre empezamos analizando que es una visión posterior porque en ella vemos la raíz posterior del nervio raquídeo, que sabemos que esta raíz posterior posee un ganglio, una dilatación. Sabemos que es posterior para la parte del ganglio. Ahora, ¿qué más nosotros vamos a ver? O sea, en esta imagen estamos viendo que la médula espinal, como parte del sistema nervioso central, al igual que otras partes, está rodeada por meninges. O sea, aquí nosotros vemos la dura madre, la aracnoide, y ya la pía madre que está adherida íntimamente al tejido medular. Entonces, esa es la primera parte. O sea, debemos de hablar que la médula espinal generalmente se extiende desde el agujero magno. O sea, la médula espinal inicia en el agujero magno y generalmente termina en el niño, en el borde inferior de la vértebra L3, y en el adulto la médula termina en el borde inferior de la vértebra L1 o en la vértebra L2. O sea, cabe destacar que realmente en el niño la médula queda a un nivel más inferior porque pasa que cuando el niño nace realmente la columna vertebral todavía no está totalmente desarrollada. Entonces, vamos a decir si esta es la columna vertebral, esta es la médula espinal. Según va creciendo la columna vertebral crece a un ritmo más acelerado que la médula espinal, llegando a un punto que la columna vertebral sobrepasa en longitud a la médula espinal. O sea, si tomamos como referencia que la médula espinal tiene una longitud aproximada de 45 centímetros en el hombre y en las mujeres, y que mide de 42 centímetros aproximadamente en el hombre, podemos decir, tomando en cuenta, o sea, si decimos que la médula mide de 45 centímetros, la columna vertebral realmente mide de 60 a 70 centímetros. O sea, la longitud le gana ya en una persona adulta. O sea, hay que saber el nivel vertebral porque en ocasiones uno necesita realizar punción lumbares y uno debe de saber que en qué nivel está, dependiendo si el paciente es un niño, si es una persona adulta, para no puncionar la médula. O sea, la médula está envuelta por la capa de tejido de las membranas del cerebro, y la médula tiene estructuras que la mantienen fijas, o sea, ahí en su canal vertebral. Generalmente las estructuras que la mantienen fijas son prolongaciones de la pía madre como tal. Dentro de ellos tenemos visualizar acá los ligamentos dentados. O sea, estos ligamentos dentados son unas bandas que salen de la pía madre, que son aproximadamente el número de 21. Representan un medio de fijación. Tenemos que acá veremos en el interior las raíces anterior y la raíz posterior, que hace que la médula se mantenga fija, e interiormente vamos a tener una prolongación de pía madre que se va a insertar, que sale, o sea, si este es el cono medular, sale ahí una prolongación de pía madre que se inserta en el inferiormente y la mantiene fija. O sea, tenemos tres medios de fijaciones principales que son importantes: ligamento dentado, que son el número de 21, el filum terminales y las raíces de los nervios raquídeos. Esas son estructuras que son importantísimas a la hora de uno hablar de la médula. Entonces, si continuamos en este mismo análisis de la médula espinal, debemos de saber que en la médula espinal, dentro de su configuración interna, nosotros vamos a tener que la sustancia gris, generalmente ustedes saben, se localiza en la porción central, en la médula, que tiene una forma de una H, a diferencia de lo que sería en el sistema nervioso, o sea, ya en el encéfalo, donde la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca queda central. O sea, en la médula todo se invierte. La sustancia gris en el centro tiene forma de una H, y en la periferia tenemos la sustancia blanca, que realmente está formada por los axones, la sustancia gris, cuerpos neuronales. En el interior de ellos tenemos la sustancia de Nis, que por eso es que se ve gris. Entonces,
Importante de eso, siempre, o sea, un concepto que sé que ustedes lo dominan, pero debo de mencionarlo. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. O sea, eso lo sé, yo sé que ustedes saben eso perfectamente. Ahora, en la sustancia blanca, en el interior, nosotros tenemos que esos son axones realmente. Esos axones generalmente se agrupan, tienen generalmente un mismo lugar de origen, tienen un mismo lugar de terminación, llevan un mismo tipo de información. Y aquí en el sistema nervioso central, o sea, si comparamos esa definición que yo dije, que termina en un mismo lugar, inicia en un mismo lugar, transporta un mismo tipo de información, en el sistema nervioso periférico, eso sería un nervio realmente. Pero acá estamos hablando del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, esas estructuras, o sea, ese grupo de axones con un mismo origen, una misma función, se conocen como tractos. O sea, los tractos se van a localizar en el interior de la sustancia blanca. O sea, esos tractos ustedes saben que pueden ser sensitivos porque ascienden, llevan información, llevan aferencias hacia el interior del sistema nervioso central, o pueden ser motores o descendentes, eferentes, o sea, porque van a enviar información. De un tracto hay una serie de cosas que ustedes no pueden dejar de saber. O sea, número uno, tienen que saber dónde inicia y dónde termina ese tracto. O sea, de todo tracto eso es menester conocerlo. Dónde inicia, dónde termina. Número dos, deben saber, se cruza. Si se cruza, ¿dónde lo hace? Y si no se cruza, mejor todavía. Si se cruza o no se cruza es una pregunta fundamental que deben de hacerse a la hora de analizar cada tracto, porque el comprender eso le va a ayudar a entender la manifestación clínica que el paciente hará cuando tenga una lesión de dicho tracto. Tercera pregunta que debe de hacerse, ¿qué tipo de información lleva? O sea, cada tracto lleva un tipo de información específico. O sea, en la médula espinal nosotros tenemos aproximadamente una de 20 a 21 tractos, pero afortunadamente para ustedes no vamos a repasar todos esos tractos. Vamos a repasar de 5 a 6 de lo más importante, que son los que tienen valor para el examen, o sea, porque son lo más importante desde el punto de vista didáctico. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar por los tractos descendentes, o sea, por los tractos que van a llevar información hacia el interior del sistema nervioso central, o sea, hacia el cerebro. Casi siempre en relación a los tractos sensitivos hay unos conceptos que deben de conocer, lo que son neuronas de primer orden, de segundo y de tercer orden. O sea, casi siempre la neurona de primer orden se localiza en el ganglio de la raíz dorsal o raíz posterior, la de primer orden, y casi siempre la neurona de tercer orden se localizará en una estructura que está en el interior del sistema nervioso central, más o menos por acá, este nivel profundo, que es una estructura ovalada, ovoide, que tiene la forma de un huevo, que se llama el tálamo. El tálamo es una estación sensitiva primaria. Ninguna sensibilidad llega a la corteza, que es el nivel más elevado del sistema nervioso, antes sin llegar al tálamo. Bueno, hay una excepción como toda la regla, pero esa excepción no le interesa en este momento para este parcial. Lo que quiere decir que casi siempre la neurona de tercer orden se localizará en el tálamo. Ya eso es un dato para ustedes. Primer orden, ganglio de la raíz dorsal. Tercer orden, núcleo de la raíz, núcleo en el tálamo. Yo le voy a decir en qué parte del tálamo. O sea, empezando ahí, la que más varía más en tanto a dónde se localiza va a ser la neurona de segundo orden. Entonces, vamos a empezar por un tracto que se ve en esta imagen, o sea que sería el que se ve aquí en esta imagen, que sería el grácil y el cuneiforme que se ven ahí, o sea, el cordón blanco posterior. O sea, el cordón blanco posterior es un tracto que tiene dos porciones. O sea, empezaremos hablando qué tipo de información lleva el grácil y el cuneiforme, que sería cordón blanco posterior, que lo podemos identificar en esta parte, en esta imagen que se ve ahí. Vamos a buscar todas las imágenes donde se vea grácil y cuneiforme, porque son lugares donde se puedan preguntar. Eso que se ve ahí es grácil, este que se ve acá es cuneiforme. Ese es el tubérculo del grácil y ese que está el tubérculo de cuneiforme. Tubérculo de grácil, tubérculo de cuneiforme. O sea, grácil y cuneiforme.
Ok, ya empezamos. Número uno, sabemos que la neurona de primer orden del cordón blanco posterior se localiza acá, a este nivel. Pregunta número 2. O sea, ya sabemos dónde inicia la neurona de primer orden, sabemos qué tipo de función lleva, que es la propiocepción y la sensibilidad muscular y articular consciente. O sea, ya sabemos qué es la propiocepción, esa capacidad que ustedes tienen de localizar una parte de su cuerpo sin ustedes estar mirándola, o sea, solamente por sentirla como tal, por así decirlo. Una vez que el axón entró, en el caso del cordón blanco posterior, llegó a la médula, hizo sinapsis en el asta gris posterior. De ahí, o sea, ese axón que entró, vamos a ponerlo acá, va a ascender por su mismo lugar de origen. O sea, el grácil, o sea, el cordón blanco posterior, es un tracto que se cruza, pero realmente es un tracto que no él se cruza, pero no lo hace el cruce en la médula. Eso es un dato importante. O sea, si yo le hablo a ustedes de una manifestación clínica de esta estructura, por ponerlo así, o sea, de grácil cuneiforme del cordón blanco posterior, y le pregunto en la médula, la manifestación clínica va a ser ipsilateral a la lesión. O sea, la vamos a tener del mismo lado de la lesión. Eso es un dato importante. Número 2, ya sabemos que en la médula las fibras ascienden y ascienden por el mismo lado. Luego, la información que venía de la médula, todavía esto aquí es médula espinal, llega, esto es una visión posterior del tallo cerebral, señores, o sea, sé que ustedes lo saben, pero es una visión posterior del tallo cerebral. Luego que la información asciende, llega hacia esa parte de aquí, de ahí en adelante, de ahí hacia arriba, eso se llama tronco encefálico o tallo cerebral. Una vez que la información llegó, el grácil va a ser la parte medial, el cuneiforme lateral. O sea, la neurona del segundo orden del tracto del cordón blanco posterior se localiza en el tubérculo del grácil y en el tubérculo del cuneiforme. De ahí la información se va a decusar hacia el lado contrario y asciende como una sola estructura en el mismo lado, que se llamará lemnisco espinal. De ahí el lemnisco se dirigirá hacia la estructura ovalada que yo le había dicho, que se llama tálamo. O sea, la información va así. O sea, el decusamiento del cordón blanco posterior ocurre en la cara posterior del tallo cerebral a nivel de los tubérculos de grácil y cuneiforme, y de ahí ya no se va a llamar cordón blanco posterior, sino que ya en el tallo eso se llama lemnisco medial. Por lo tal, si yo le hablo a ustedes de una lesión del lemnisco medial en el tallo, ya las fibras se habrán cruzado. O sea, yo habré lesionado, se lesiona una parte, o sea, le habré lesionado el lado, por ponerlo así, ese es un lado derecho, y la manifestación clínica estará en el lado izquierdo. O sea, eso es importante. El número 2, hay algo que ustedes deben de conocer, y es que realmente en el cuerpo todas las fibras, o sea, ya en el sistema nervioso central, todas las fibras siempre van organizadas de una forma somatotópica. Ahora ustedes me preguntarán a mí, ¿qué es somatotópico? Somatotópico es que las fibras de un tracto, o las fibras que representan una estructura en el cuerpo, tendrán una organización de forma parecida a la del cuerpo. O sea, ya sabemos que eso es el cordón blanco posterior, sabemos que las fibras más mediales son las de grácil y que las fibras más laterales son las de cuneiforme. Eso lo que le estoy diciendo es que acá las fibras tendrán una organización parecida a la del cuerpo. Ok, vamos a explicarlo de esta forma. O sea, el grácil es un tracto que se extiende en toda la médula espinal. O sea, el grácil recoge las fibras principalmente de los segmentos que van por debajo del segmento medular de T6, que va a corresponder a los segmentos sacros y a los segmentos lumbares y a los torácicos inferiores generalmente. O sea, sacro, lumbares, sensibilidad de los miembros y la propiocepción de los miembros inferiores corre a cargo de grácil, mientras que la sensibilidad de los miembros superiores y de la porción superior del tronco, llámese tórax y parte superior del abdomen, correrá a cargo de cuneiforme. O sea, eso es somatotópico, queriendo decir que si yo, por ejemplo, vamos a decir que aquí vemos una representación posterior
siendo este grácil el más medial y el cuneiforme el más lateral, decimos que las fibras más mediales en el cordón blanco posterior son las que representan los segmentos medulares inferiores, llámese miembro inferiores, porción inferior del abdomen, la pelvis, mientras que ya la fibra de cuneiforme recoge la propia sección de los miembros superiores, de la porción superior del tórax y la porción superior del abdomen. Eso es organización somatotópica, chicos. Eso es importante. Ahora, eso era en tanto al grácil. Si empezando a hablar por los sensitivos, si cogemos otro tracto sensitivo que es muy pero muy importante, es este que tendríamos acá, que sería el espinotalámico lateral. O sea, el nombre ya les dice a ustedes de dónde a dónde va el tracto. Espinotalámico hace referencia a que va de la médula espinal hacia el tálamo, y lateral hace referencia a que él va en el cordón blanco lateral en la médula espinal. O sea, el nombre del tracto le dice de dónde a dónde va. Es fácil. O sea, neurona de primer orden, ganglio de la raíz dorsal. Neurona de tercer orden se localiza en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, o sea, en el tálamo. La de segundo orden es la que va a variar, que en este caso, mientras que en grácil y cuneiforme estaba allá arriba en el tallo, aquí el segundo orden uno la vamos a encontrar en el asta posterior de la médula espinal. Entonces miren cómo va el asunto. La neurona del primer orden entra, hace sinapsis con la de segundo orden, y este tracto es importante porque el cruce él lo hace ahí en la médula. Se va a decusar la fibra, se va hacia el lado lateral y de ahí asciende cruzado en la médula espinal. O sea, ya desde que asciende cruzado. La importancia de este radica en que si yo lesiono el cordón blanco lateral del lado, por poner un ejemplo, este sería el lado derecho, la manifestación clínica yo la voy a ver en este lado, que sería el lado izquierdo. O sea, por ponerle un ejemplo, en el espinotalámico lateral las manifestaciones van a ser así. O sea, un paciente que le tuvo una hemisección medular, es el ejemplo que más clásico se utiliza para explicar estas cosas. Síndrome de Brown-Séquard. Las manifestaciones espinotalámicas se verán del lado contrario a la lesión. Ahora, importante saber que el espinotalámico recoge la sensibilidad, la termoalgesia, dolor y temperatura de todo el cuerpo, o sea, de la parte que va del cuello hacia abajo, porque la parte de la cara, la termoalgesia la recoge el trigémino, que es un par craneal que ya ustedes conocen en ese sentido. Entonces, importantísimo que tengan esta parte de ese tracto claro. Igual también acá en este cordón nosotros vamos a tener un tracto que hará lo mismo realmente, que se llama espinotalámico anterior, así un espinotalámico lateral y un espinotalámico anterior. La diferencia radica en el espinotalámico anterior, recoge una sensibilidad diferente, que es lo que recoge es el tacto leve y la presión, o sea, es el tacto protopático. Tacto leve y presión, es el espinotalámico anterior, y él hace lo mismo que el lateral. La neurona del primer orden se localiza en el ganglio y la raíz dorsal, llega al asta posterior, hace sinapsis con la de segundo orden, se va hacia el lado contrario, se localiza en el cordón anterior y asciende. Ahora, todos esos tractos siempre van a ascender desde la médula, porque realmente la médula ustedes deben de verla como una carretera, como una vía de paso. O sea, en su mente ustedes deben de ver todas esas vías nerviosas subiendo, descendiendo, cruzándose, no cruzándose. O sea, deben de tener eso en su mente, así que ustedes cierren los ojos y puedan visualizar esa vía subiendo y bajando en ese sentido. O sea, eso es importante. Ahora, para culminar esa parte tendríamos que de los tractos, o sea, de la parte de la médula, para que entremos a los pares craneales, que es un tema un poco vasto y amplio, tenemos que ir directamente a la parte de las vías descendentes. O sea, en torno a las vías descendentes, nosotros tenemos que, o sea, vamos a hacer una visión, vamos a decir que esta es una visión lateral del encéfalo. O sea, el encéfalo va a tener estructura, va a tener una serie de surcos que lo van a dividir en lóbulos. O sea, toda esa estructura, toda esa rayita tienen nombres.
Por ahora vamos a decirle que en el cerebro hay áreas, unas áreas específicas que un señor que se llamaba Brodmann, apellido Brodmann, hace mucho tiempo, dividió esas áreas en 50 y pico de áreas, de las cuales solamente nos interesan tocar en este momento como 3. O sea, hay una área que se localiza en ese lugar que se llama el área 4, que es el área motora primaria, porque todo en el cerebro arriba tiene una representación de lo que se necesita hacer en el cuerpo. O sea, todo inicia allá en la corteza y de ahí la información la información viaja. Ahora, ¿cómo le explico esto? O sea, acá en tanto a los tractos descendentes hay dos conceptos que nosotros tenemos que manejar. O sea, aquí existen la neurona de primero, segundo y tercer orden, pero realmente con fines clínicos y fines didácticos, uno aplica dos términos que son o lo que es motoneurona superior y el otro término es motoneurona inferior. La motoneurona superior es esa neurona que va a descender desde la corteza, pasa por el tallo, pasa por la médula. Y la motoneurona inferior, deben de tener eso claro, porque es que si no entienden eso, no van a comprender nada de aquí en adelante. La motoneurona inferior va a representar la motoneurona que sale de aquí, del asta gris anterior. O sea que ya va a ser el axón que estará en el interior del nervio. O sea, si yo le estoy hablando a ustedes, por ejemplo, de que el nervio frénico inerva el diafragma, los axones motores del nervio frénico son la motoneurona inferior. Entonces, ¿de dónde salen esas motoneurona inferior? Del asta gris anterior. Es fácil esa parte, o sea, tienen que comprender eso. Motoneurona inferior ya es la parte que va, los axones que van a formar nervios como tal. Y ellos salen del asta gris anterior. Ahí tenemos alfa neurona y gamma neuronas. No tienen que saber los tipos, simplemente motoneurona inferior, y ya que la motoneurona superior es la que sale directamente de la corteza. Entonces, volviendo otra vez acá a la parte de la vía descendente, hay un tracto que es el más importante de los descendentes que ustedes tienen que dominar, que se llama la vía piramidal. O sea, la vía piramidal es un tracto que se origina acá en la corteza, que es el tracto motor, por así uno de los más importantes, o sea, por no decir el más importante, que va a tener un origen, o sea, estará formado por un tercio de la fibra, se originan del área 4, que es el área motora primaria, aquí en la corteza. Otro tercio de la fibra se van a originar de un área que se llaman 312, que es una parte sensitiva, y otra parte será del área 6 y del área 4. O sea, teniendo esto, vamos a ver que esas fibras motoras van a ir descendiendo desde el cerebro por aquí, van a pasar por los pedúnculos mesencefálicos, pasan por la protuberancia, y en la cara anterior de esta estructura que se ve aquí, que se llama médula oblongada, harán unas elevaciones que tendrán la forma de una pirámide. O sea, si aquí se ve cortado, pero aquí vendríamos como van bajando las fibras, protuberancia, y aquí tenemos esas estructuras que se llaman pirámides. O sea, las pirámides a este nivel se organizan, y la organización de las pirámides son esas fibras que venían del tracto córtico espinal, que es la vía piramidal, o sea, el tracto piramidal o una parte de él. O sea, eso es importante que sepan eso, que la vía piramidal o el tracto piramidal, a nivel de la médula oblongada, las fibras se organizan y forman esas pirámides. O sea, de ahí en el borde inferior de la médula oblongada, esa vía piramidal se va a decusar hacia el lado contrario. Entonces ya las fibras ahí bajan cruzadas, porque ya cuando uno está, esto acá es médula oblongada, o sea, arriba es médula oblongada y esto aquí es médula espinal. O sea, cuando ya yo le hablo de que si yo tengo una lesión del tracto córtico espinal aquí en la médula, la manifestación motora va a ser del mismo lado, o sea, va a ser isilateral, porque ya el tracto se había cruzado y la información viene desde arriba. Entonces, si la información, por ejemplo, vino de este lado, pero yo la lesioné aquí después que se cruzó, la manifestación clínica va a ser del mismo lado. Muy contrario a que si yo la lesiono antes de que se cruce, como es aquí en la pirámide. Si yo le digo a ustedes una lesión aquí de la pirámide, la manifestación clínica va a ser contralateral, al igual que si yo le digo aquí una lesión del córtico espinal en la pirámide, va a ser contralateral. Ahora, si yo te digo a ti una lesión del córtico espinal lateral aquí,
ya va a ser del mismo lado, porque ya el tracto se había cruzado. O sea, antes de llegar ahí, el tracto tuvo que hacer eso. O sea, siempre hay una metáfora que yo utilizo para explicar. Una vez un estudiante me dijo algo y yo llegué a esa conclusión, gracias a él, que realmente la gente tiene los cables cruzados. O sea, hay veces que uno, mira, tú tienes como los cables cruzados. Realmente, literalmente, nosotros, los seres humanos, tenemos los cables cruzados, porque los cables serían en este sentido tracto. Y no hay una cosa que se cruce más que un tracto, señores. O sea, analícenlo desde ese punto de vista. Es importante conocer que la gente tiene los cables cruzados. Entonces, volviendo otra vez a la parte del tracto córtico espinal, ahí es donde vamos a entrar ahora en un punto importante. O sea, si yo lesiono la motoneurona superior, yo voy a tener un tipo de manifestación clínica, motoneurona superior. Ahora, si yo lesiono la motoneurona inferior, yo voy a tener otro tipo de manifestación clínica. O sea, una lesión de la una o la otra son vía motora descendente, pero se localizan en diferentes lugares. Ya sabemos que la motoneurona superior está en el sistema nervioso central, o sea, viene desde el cerebro, está en la médula espinal, pero la motoneurona inferior forma parte del nervio periférico. O sea, cuando hablamos del nervio mediano, nervio pudendo, todos esos nervios que ustedes conocen, o sea, nervio frénico, todos esos nervios motores que hablamos en anatomía 1, en anatomía 2, esos son motoneuronas inferiores, señores. Entonces la motoneurona inferior uno la empieza a contar desde el asta gris anterior, o sea, desde aquí. O sea, ya esas fibras que van saliendo ahí, si yo vengo y le doy un machetazo ahí, ¡cha!, lesioné la motoneurona inferior. O sea, siempre hago esa salvedad, porque si ustedes no comprenden esa parte, donde es motoneurona inferior y motoneurona superior, ya por ahí estarán perdidas. Entonces, antes de empezar a hacer la salvedad de motoneurona superior e inferior, hay algo que quería decirle. O sea, la vía piramidal, olvidé mencionarle, realmente son dos partes. Tiene una parte que es motora, que mientras va descendiendo acá, ustedes saben ya que acá en el tronco encefálico hay pares craneales. Los pares craneales tienen núcleos motores. Esas fibras motores vienen de un lado. ¿De dónde vienen? O sea, de acá, de la vía piramidal, le va dando a los núcleos motores. Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo motor del trigémino. A la vía piramidal que va pasando, manda motoneuronas superiores que van a hacer sinapsis con las neuronas motoras del núcleo. Entonces, en ese sentido, como los pares craneales también tienen algunos fibras motores, los pares craneales que tienen fibras motores funcionarán como si fueran una motoneurona inferior. Eso es importante que todos lo entiendan. Ahora, esas fibras de la vía piramidal que se van para los núcleos motores de los pares craneales se llaman fibras córtico-nucleares, porque son unas fibras que vienen de la corteza y se van para la médula. Entonces, las fibras de la vía piramidal que siguen y se organizan aquí en la pirámide se van a llamar vía córtico-espinal, que ya se van a organizar en lateral, la que vaya la sustancia blanca lateral, la médula, y en anterior, la que se vayan en la sustancia anterior. Hay algo que debo de explicar antes de proseguir, y es que, por ejemplo, la mayoría de las fibras son las que se decruzan en tanto a la vía piramidal y se van ahí. O sea, el 90% de la fibra se va como tracto córtico espinal lateral. O sea, ese será el tracto que se va en la parte lateral de la médula espinal. Mientras que habrán unas fibras que serán como el 7 a 8% que van a descender como tracto córtico espinal anterior, que se van a decusar, pero ya dentro de la médula, y habrán un 2 a 3% de la fibra del tracto córtico espinal que se van a descender sin cruzarse, que se llaman fascículos de Barnes. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la parte clínica, que yo sé que eso es lo que a ustedes les gusta. Muy bien, prosigamos. Motoneurona inferior. O sea, cuando hablamos de lesión de motoneurona inferior, ya hemos dicho que hacemos referencia a la lesión de la fibra motora que se localiza dentro del nervio raquídeo. Ahora, algo importante, tampoco vayan a pensar que solamente, o sea, eso que se ve ahí, eso es el nervio raquídeo. ¿Qué es lo que compone el nervio raquídeo? Fibras motoras y sensitivas, o sea, fibra aferente y eferente. O sea, si yo lesiono un nervio, no es que tampoco yo solamente voy a tener manifestaciones motoras, porque acuérdense que la mayoría de los nervios del cuerpo son mixtos. O sea, vamos a tener motora y sensitiva, pero cuando estamos hablando a la lesión de motoneurona inferior, nos estamos enfocando en la parte
motora, porque ya sabríamos que si lesionamos, por ejemplo, el nervio torácico de T6, vamos a perder la sensibilidad en el dermatoma de T6, y la parte motora sería lo de la manifestación de motoneurona inferior, que es lo que vamos a explicar ahora. Ahora, motoneurona inferior, como les decía, o sea, hace referencia a la lesión ya del nervio o de la raíz anterior de la médula, o de una patología que afecte del asta anterior para allá, o sea, asta anterior, raíz anterior o nervio raquídeo como tal. En este caso vamos a tener parálisis. Ese es un paciente que tendrá parálisis. Generalmente la parálisis de la motoneurona inferior es una parálisis flácida, o sea, el paciente, usted le levanta la mano, se le cae, no puede moverla, por poner un caso. Con el paso del tiempo el paciente tendrá atrofia, ese es un dato que siempre hay que mencionarlo. El paciente tendrá pérdida de reflejo o hiporreflexia. El paciente tendrá fasciculaciones musculares, reacciones de denervación a largo plazo. En este sentido, el paciente también va a tener, como le dije, sí, hipotonía, hiporreflexia. O sea, en la motoneurona inferior todo está abajo, señores. Como ella está inferior, asocien motoneurona inferior, todo está abajo. La fuerza muscular, o sea, hay hipotonía, hiporreflexia o arreflexia, fasciculaciones, parálisis flácida, hay atrofia. Mientras que muy diferente a yo puse ahí motoneurona superior, pero ustedes recuerdan que yo le estoy hablando de la motoneurona inferior. Por suerte yo le expliqué ahí. Pero ahora sí vamos a hablar de la motoneurona superior. No me voy a devolver para atrás, ya se va a quedar así ese error. La motoneurona superior, si la lesiones, ustedes van a asociar que todo va a subir. Superior, todo va a subir. El paciente va a tener hipertonía, o sea, los músculos, el paciente va a tener hipertonía, aumento del tono, como aumento de la resistencia. Usted intenta moverle una extremidad y va a estar dura, a pesar de que el paciente no la va a tener. El paciente tendrá hiperreflexia, los reflejos estarán exaltados. El paciente tendrá ausencia de reflejos crematéricos, cutáneos abdominales. Hay un reflejo, un signo, mejor dicho, que es muy importante, que es el signo de Babinski, que se evalúa en los pacientes que tienen lesión de motoneurona superior. Es importante que sepan esto. Déjame ver. Bueno, en relación a eso, vamos a dejarlo ahí ya porque tenemos... La parte autonómica y periférica, mientras que la motora central.
musical